Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos jugado a ser las víctimas. Desde niños jugamos a ser las víctimas en frente de nuestros padres, ya sea para recibir algo de ellos o para evitar un castigo. Pero aún así, la vida del ser humano es eso, desde que somos pequeños hasta que somos grandes. eh, Jugar a ser las víctimas. Realmente jugar a ser la víctima cuando alguien es culpable de algo, pero pretende no serlo. Y eso lo vemos en toda parte de la sociedad. Un criminal comete un crimen y quiere pretender ser la víctima en vez de ser el culpable. Y eso lo vemos hasta en la gente de los mafiosos, la gente que, que vive en el crimen organizado, lo viven constantemente, a diario. Incluso desde Adán y Eva vemos lo que es jugar a la víctima. Porque cuando Adán peca, ¿verdad?, le dice a Dios, la mujer que tú me diste, siendo Dios incluso culpable de que él había pecado. Y cuando le pregunta a la mujer dice, no, porque la serpiente. Y entonces todo el mundo jugando a ser la víctima. También eso sucede mucho cuando meten preso a un muchacho, un criminal que cometió un crimen, salen de los derechos humanos a decir que ese muchacho es bueno, que la policía le dio golpe, que todo ese tipo de cosas. Entonces, jugar a ser la víctima, incluso hasta en la vida política, es una realidad. Tú ves que la gente protesta, pero muchas veces esa gente que protesta dicen que el gobierno no le da apoyo, que el gobierno no le da esto, que el gobierno no le da aquello, y mucha de esa gente que usted ve en la calle protestando, saliendo, o le pagan por protestar, son protestas creadas, o le pagan por protestar, o, o, o realmente, o no viven tan mal como ellos piensan que viven mal. Muchas de esas personas, cuando se acaba la protesta, van a su casa tienen agua fría, agua caliente, trabajan, tienen algún tipo de sustento, no se les va la luz. Estoy hablando aquí en Estados Unidos. Entonces, son gente que hace un tiempo que vi yo en Fox News a uno que agarraron, que era un provocador de eso de protesta y vivía en una mansión, a una persona con dinero. Lo mismo mafioso, lo mismo, si usted se dedica a analizar la vida, las estrategias por ejemplo, la mafia italiana. Lo de esa gente ha sido tapar sus crímenes yo soy un hombre de negocio, yo soy un hombre serio, yo soy un hombre que trabajo para mi familia. Incluso usaban a la misma familia como forma de tapar sus crímenes. Todos sus crímenes. Los mismos políticos juegan a ser eh, eh, inocente, pero esto de ser inocente, esto es muy viejo. Incluso cuando la revolución haitiana, cuando pasa la revolución, un poco después de la revolución haitiana, vamos a hablar primero de la revolución francesa. Cuando pasa la revolución francesa, se creó un grupo en Francia que era un grupo a favor de los negros africanos. Después pasa la revolución haitiana y hubo un tiempo cuando Toussaint Louverture era el que gobernaba. Yo voy a poner el link
de la información que yo le estoy dando en la descripción. Cuando Toussaint Louverture era que gobernaba, más o menos en el tiempo de Toussaint Louverture, vivían blancos, mulatos y negros. Pero ¿qué sucede? Que la organización que existía en Francia, que era de negros, le mandaba información a los negros en Haití. Y una de las informaciones, esto es de un libro que se llama Historia de Santo Domingo, de un historiador, de los primeros historiadores dominicanos, que se llama de apellido Monte y Tejeda. Y una de las estrategias que le enviaban los franceses a los negros que vivían en Haití era hacerse pasar por las víctimas. Y así ellos recibían mejor tratamiento, le daban mejor armas, hasta el punto que terminaron acabando con todos los blancos en Haití. Todos los blancos que habían en Haití. Y muchos de los negros terminaron teniendo más rango que los blancos y terminando, pero era jugando a ser las víctimas. Sobre todo se ha visto cuando ustedes ven aquí en muchas partes del mundo, gente que protesta haciéndose pasar la víctima, pero en realidad no han hecho absolutamente nada para salir de su situación o superarse. Hay mucha gente que tiene los recursos para superarse, pero juegan a hacerse las víctimas. Entonces esto es muy perjudicial para la sociedad. Porque imagínense un gobierno dándole a personas. Yo recuerdo personas en el gobierno de Barack Obama quejándose porque ellos decían, aquí hay gente que está recibiendo cheques del gobierno y no están haciendo absolutamente nada. Y lo único que hacen es procrear muchachos y no hacen absolutamente nada. Incluso eso se ve mucho en lo que es la extrema izquierda. Porque, por ejemplo, Carlos Marx, según dice en su biógrafo, y voy a poner la descripción, la biografía abajo, él prácticamente vivió un tiempo en su vida que él prácticamente vivía de Engels, que fue uno de los que junto con él que él escribió, creo que fue el capitalismo, algo así. Y vivía de él prácticamente. Y algunos de sus biógrafos dicen que Engels estaba cansado hasta de Carlos Marx porque Carlos Marx solamente quería vivir de él. O sea, Carlos Marx duró un tiempo viviendo muy mal, viviendo viviendo muy mal. Entonces él se junta con Engels y Engels lo comienza a suplir a él. Le comienza a suplir todas sus necesidades. O sea que esto es algo que se ve mucho en lo que es la extrema izquierda. Lo mismo que pasó con Stalin. Stalin lo que era un provocador social. De eso mismo, de provocar protestas, de protestar para que le dieran cosas. Y protestaba tanto, hasta violentamente protestaba, que era un punto en que el zar de Rusia tuvo que darle el poder a Lenin. Pero porque Stalin trabajaba para Lenin. Stalin era un provocador social. Eso de hacer protestas y provocar así, eso no es viejo. Eso se lo inventó Lenin y Stalin. Lenin mandaba a Stalin a crear estas protestas y estas provocaciones y estas cosas para provocar. Y hasta el punto de que el zar de Rusia tuvo que darle el poder como primer ministro a Lenin. Y así fue que Lenin llegó a gobernar Rusia. Y así fue que el comunismo comenzó a coger fuerza. Estas son una de las formas en que nosotros jugamos a ser la víctima, o una persona juega a ser la víctima. Eso es muy, muy perjudicial en una sociedad porque muchas veces el que es el culpable juega a ser la víctima y se cometen muchas injusticias. Hasta aquí este programa de Cultura Reformada. Dios le bendiga.